ya sea un recipiente, gas, ¿no? Entonces, este tema es clave para llegar a compuertas, porque vamos a poder determinar la presión en un fluido, pero cuando esté estático, ¿no? Y la carga que va a tener esto, ya van a ir entendiendo. Entonces, el objetivo en sí de la oscilatura sería, después de completarla, poder definir los conceptos de qué es densidad, ¿no? De qué es presión de fluido, ¿no? Y poder resolver los problemas. Y establecer la ley de Pascal, ya que también es un tema, para aplicar la presión de entrada y salida, ¿no? Entonces, para poder llegar a cumplir esos objetivos, tienes que entender lo que llegaría a ser, qué es la densidad, ¿no? Por ejemplo, en la anterior clase ya vimos un poco de esto, y la densidad en sí es masa sobre volumen, ya lo dijimos, ¿no? Pero mi pregunta de mí, cuando yo empezaba a estudiar, era, a ver, tengo un cubo de madera, ¿no? Esto tiene una masa, o sea, este tiene un peso de 2 kilogramos, ¿no? Y tiene un volumen de 400 centímetros cúbicos, ¿no? Es 4 por 10 a la menos 3. Ahora, si yo pongo masa sobre volumen, este, me va a salir 500 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es su densidad de la madera. Y yo decía, pero ¿qué pasa si, si aumento el volumen, ¿no? ¿Por qué me sigue saliendo la misma densidad, ¿no? Ahora, entonces, aquí, como pueden ver ustedes, el plomo tiene un volumen el mismo volumen, que es 400 metros cúbicos, pero su masa es mayor, es 45,2 kilogramos su masa, o sea, es más pesada. ¿Qué quiere decir eso? Que entran más moléculas en un mismo volumen, ¿no? O hay menos espacios vacíos, también se podría decir. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora el volumen es 177 centímetros cúbicos y la masa es 2 kilogramos, ¿no? Entonces la densidad es la misma, pero ahora, esta masa es la misma que la de la madera, ¿no? Pero en menor volumen. Pero al final, la densidad del plomo, ya sea en este caso o en este, va a ser siempre 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad de la madera va a ser siempre 500 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces llegamos a la conclusión que en sí es una propiedad intensiva del material. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar la cantidad de volumen o la cantidad, claro, en este caso sería la cantidad de volumen que tenga, la densidad siempre va a ser la misma. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque si disminuye el volumen de plomo, también va a disminuir la masa, ¿cierto? Entonces, de tal manera que la densidad siempre sea la misma. Es por eso que la densidad del hormigón tiene una densidad, ¿cierto? Y esa densidad va a ser lo mismo para un metro cúbico de hormigón, para 4 metros cúbicos, porque la masa es proporcional al volumen, ¿no? Espero que se haya entendido eso. Ahora vamos a ver un ejemplo. La densidad del acero es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. La pregunta aquí es, ¿cuál es el volumen de un bloque de acero de 4 kilogramos? ¿No? Entonces, aplicamos la fórmula. Densidad es masa sobre volumen. ¿Yo qué tengo? Tengo la densidad, ya sé que es 7.800. Tengo la, tengo la masa, que es 4 kilogramos. Despejo volumen, que es lo que me pide, ¿no? Entonces, volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Reemplazando 4 sobre 7.800, su volumen es 5,13 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es y la otra pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la masa si el volumen es 0,046? Ahora me dan un volumen, ¿no? Y me pide hallar la masa, pero obviamente es del mismo material, ¿no? Ya tengo su densidad, ya tengo su volumen, y entonces despejo masa, ¿no? De esta fórmula, que sería densidad por volumen. 7.800 por su volumen me da la masa, que sería 359 kilogramos, ¿no? Entonces, así es la manera de trabajar con esta fórmula de aquí, densidad, masa sobre volumen. Usted puede encontrar la masa, el volumen o la densidad. Ahora, este ejemplo yo les hago esta pregunta. Si tenemos dos barras, una de madera y una de plomo, ¿por qué una es más densa que la otra? Por la agrupación de las moléculas.
Exacto, es por eso. Bien, es porque más moléculas entran en un mismo, en el mismo diámetro de la barra, ¿no? O sea, tenemos dos barras y hay más moléculas de plomo en el plomo, o sea, menos espacio vacío entre molécula y molécula, entra más masa en un mismo volumen. Por lo tanto, más masa en un mismo volumen, mayor densidad. Ya, aquí está la respuesta, ¿no? Cuando un material es denso, se debe a que sus partículas están más apegadas entre sí. Por lo tanto, hay más partículas en menos volumen. Por lo tanto, su masa aumenta, ¿no? Como hay más, o sea, como hay más partículas en un mismo volumen, hay más masa, ¿no? Entonces, la cantidad de masa tiene que ver con la estructura atómica interna, ¿no? Porque sabemos muy bien que si nosotros nos ponemos a analizar la fórmula, la densidad es proporcional a la masa e inversamente proporcional a su volumen. A mayor masa, mayor densidad, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Gravedad específica. Esto es lo mismo que densidad relativa, ¿no? Esto les explicaba en la anterior clase, lo vamos a repasar de nuevo. La gravedad específica o densidad relativa de un material es la razón de su densidad, ¿no? O sea, la densidad de la sustancia a la densidad del agua sobre 1000 kilogramos metro cúbico. Nosotros dijimos que usamos esta densidad en sí para, por ejemplo, si tenemos una densidad muy grande, la dividimos entre 1000 y podemos trabajar con valores más pequeños, ¿no? Y tenemos menor probabilidad de cometer errores. Entonces, el caso del acero, miren, su densidad es 7800, su densidad del latón es 8700, la de madera es 500, ¿no? Y yo quiero trabajar con las densidades relativas, porque imagínense multiplicar esto por la gravedad, multiplicar por la altura, y así trabajar para una fuerza resultante con esa presión, o sea, son valores muy grandes. Entonces lo hacemos con la densidad relativa, que es la densidad de la sustancia, de cualquiera de estas de aquí, dividida entre 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Alguien sabe por qué usamos de referencia 1000 kilogramos metros cúbicos, que es la densidad del agua? ¿Por qué no la densidad no sé, del aceite, tal vez? ¿Nadie? En primer clase les expliqué, ¿no? Era porque de todos los fluidos que existe, se podría decir que el más estable a no cambiar de densidad es el agua, siempre y cuando esté a una temperatura de 4 grados centígrados, ¿no? Siempre va a ser absoluto este 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, por eso que se usa esta densidad de referencia. ¿Sí? Ahora sí, aquí entra, Eso de los, disculpa, eso de los 4 grados es dato exacto, o sea, no cambia, ¿no? no cambia. O sea, la densidad relativa es la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es 1000 kilogramos metro cúbico. Es un punto fijo, es como el cero absoluto, digamos, ¿no? Ya. Ahora vamos a entrar a lo que es presión, que prácticamente es el tema más importante de la materia, ¿no? Pero nosotros por RESIU, ¿no? Sabemos que presión es fuerza sobre área, ¿no? Presión es lo mismo que tensión, se podría decir, ¿no? Si yo les podría explicar esto tal vez para que hagan una... ¿Algunos aquí están en RESI? En RESI nosotros tenemos una sección, ¿no? Si nosotros le aplicamos una fuerza, entonces esta fuerza de aquí sobre este área de aquí me va a producir tensión. ¿Y qué era la tensión? La tensión era, si nosotros cortamos esta sección, eran cositas pequeñitas en todo el área, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Si ustedes agarran y apoyan su mano sobre la mesa, lo que van a producir es una tensión en la base, ¿no? Que son estas fuerzas pequeñitas, o sea, distribuyen todo el área. O sea, que esta fuerza se distribuye en cada diferencial de área para provocar una fuerza pequeñita, ¿no? Entonces, es lo mismo, porque las unidades son lo mismo, que son kilogramos sobre centímetros cuadrados, fuerza sobre área, pero nosotros aquí en hidráulica lo conocemos como presión.
que lo único que llegaría a hacer sería lo mismo al decir que tenemos un recipiente de agua y este recipiente de agua va a hacer contacto con una superficie, ¿no? Por lo tanto, en esa superficie va a producir una presión, ¿no? Que sería el diagrama, nosotros lo conocemos como un diagrama triangular de presión. Ya lo vamos a ir viendo eso, ¿sí? Ya. Entonces, si para cada relación, eso les expliqué con lo de Resi, ¿no? Tensión es igual a fuerza sobre área. Ya. Continuando. Presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, aquí estamos. Si tenemos un área de 2 centímetros de ese cilindro, como se puede ver, y tenemos una masa de 1 kilogramo, 1,5 kilogramos. Ahora, ¿yo cómo saco la fuerza aquí? ¿Alguien me puede decir? Si tengo la masa. Peso por área nomás, dependiendo de la fórmula. Claro, exacto, hay que usar la fórmula, pero yo tengo masa. Yo quiero una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que este cilindro provoca sobre este área de aquí abajo? Para poder yo hallar la presión que me provoca este cilindro en esta madera. Si tengo la masa, tengo que multiplicarla por la gravedad para convertirla en peso. Y el peso es una fuerza, ¿no? Entonces ahí está. La fuerza es igual a la masa por la gravedad. Eso es igual al peso. Y el peso es una fuerza por su área, que son 2 centímetros, ¿no? Llevándolo a metro por 10 a la menos 4. Entonces me dice que este cilindro genera una presión de 73.5 newton sobre metro cuadrado, sobre su base. Esa es la presión que está haciendo, ¿no? Lo mismo que las fuercitas, o sea, a eso tienen que hacer referencia. Por cada metro cuadrado va a generar esta presión, ¿no? Y aquí, esta imagen, no sé si ustedes se pusieron a leer el libro que les subí, de Sengel, creo que se llama, él pone este ejemplo, ¿no? Es muy interesante, dice, eh, imaginémonos una persona de 150 libras y una de 300 libras, ¿no? Ahora, los dos tienen el mismo área sobre el suelo, 50 pulgadas, ¿no? Pero la masa de cada uno es distinta, ¿no? La una es mayor y la otra es menor. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál genera mayor presión y cuál genera menor presión para un mismo área, que son 50 pulgadas, ¿no? ¿El más flaquito o el más gordo? Entonces nosotros decimos, la presión es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área, ¿no? Ya. Entonces, la presión que genera este cuatecito de aquí es de 3 PSI y la persona obesa es de 6 PSI, ¿no? Entonces, el que me está generando mayor presión es la persona obesa, porque la presión es proporcional a la fuerza y este tiene mayor peso, ¿no? Por su masa. ¿Se entiende? ¿O quieren que les haga un ejemplo? Sí, un ejemplito, por favor. Ya. Vamos a hacerlo aquí. Ya, vamos a trabajar con nuestras unidades. Ya, digamos que, o sea, como se puede ver, es el mismo área. Ya, eso quiero decirles. O sea, sus pies los dos son talla 40, por así decirlo, ¿no? Entonces, sumado a las dos es el mismo área. Ya digamos que sumado los dos pies, ahí está este área de aquí, ¿ya? Este área, digamos que va a ser 5 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos una persona que pesa, pongámosle 50 kilogramos, el uno. Y la otra persona que tiene sobrepeso, vamos a dibujarla un poquito así, pesa, no sé, pongámosle 90, ¿no? 90 kilogramos. Ahora, la pregunta es, el esfuerzo normal, o sea, la presión sobre los pies de una persona obesa es mucho mayor que el de una persona delgada, ¿sí o no? Entonces nosotros decimos, yo sé que la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Y yo sé que si yo tengo la masa de cada uno, multiplicándole por la gravedad, que es la atracción de la Tierra, ¿no? De cada objeto, entonces me va a dar la fuerza, ¿no? Que sería la fuerza sobre el área. Ahora, a ver, hagamos para cada uno. El primero, la primera persona, 50 por 9,81
sobre el área, que sería 5 centímetros cuadrados, ¿no? Si tienes tu calculadora. Ahora aquí, ya. Y también sería la otra persona, que sería 90 por la 9,81 sobre el mismo área, ¿no? 5 centímetros cuadrados. Y si nosotros sacamos los valores, el que nos va a dar la mayor presión aquí es la persona obesa. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. Miren, tiene mayor masa, ¿no? Y la masa, o sea, al final, eso tienen que entender. Esta presión de aquí es proporcional a la fuerza, ¿no? Si ustedes aumentan la fuerza, va a aumentar la presión. Y si ustedes aumentan el área, va a disminuir la presión, ¿no? Porque lo está dividiendo a la fuerza. Entonces, la fuerza es proporcional a la presión, perdón, al revés, la presión es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Como el área no ha cambiado y la fuerza ha aumentado, entonces la presión va a aumentar para la persona obesa. O sea que esta persona está ejerciendo más presión sobre sus pies, ¿no? Eso quiere decir. O lo mismo que sabemos muy bien que para que se equilibre, el suelo también tiene que responder con una tensión, ¿no? De la misma, de la misma magnitud. Pero a eso me refiero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Ya, ya. Sí, Ok. Ahora, las unidades de la presión en Pascal. Una presión, o sea, la presión es, nosotros dijimos que es Newton, que es fuerza un Newton, ¿no? ¿A qué equivale un Newton? Es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, ese Newton sobre el área, que es metro cuadrado, Newton sobre metro cuadrado es un Pascal, ¿no? Entonces, la presión de un Pascal se define como una fuerza de un Newton aplicada en un área de un metro cuadrado, ¿no? Ahí está. Un Pascal es igual a un Newton sobre metro cuadrado. Entonces, nosotros cuando tengamos, vamos a trabajar con pascales también. En el ejemplo anterior, la presión era de 73.500 newtons sobre metro cuadrado, ¿no? Esto se debe también, o sea, esto también se puede expresar como 73,5 pascal. Y también aquí tenemos para hacer conversión, ¿no? Un bar es igual a 10 a las 5 pascales, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Sí, estoy grabando yo la clase para subirla después, ¿sí? La presión del fluido. Un líquido o un gas no puede soportar un esfuerzo de corte. Eso ya lo vimos en la primera parte, ¿no? Porque lo deforma, ¿no? Cuando tú generas un esfuerzo de corte, ¿qué quiere decir un esfuerzo de corte? Tal vez algunos aquí entienden que es esfuerzo normal, ¿no? O sea, si yo tengo un recipiente y tiene agüita y yo meto mi mano así en esa dirección, yo le voy a generar un esfuerzo cortante al agua, lo voy a cortar, ¿no? Y lo voy a deformar y ya no va a volver a estar como estaba antes, ¿no? Entonces, un líquido, un gas no puede soportar esos esfuerzos de corte. Solo se restringe por su frontera, ¿no? Obviamente, solo es el recipiente quien restringe el líquido. Y entonces el líquido va a ejercer una fuerza contra y perpendicular a dicha frontera. ¿Qué quiere decir? Que el líquido va a generar esto, una fuerza perpendicular a la frontera en la cual está, ¿no? Entonces siempre, eso es muy, muy importante. La fuerza F ejercida por un fluido sobre las paredes de su contenedor siempre actúa perpendicular a las paredes. O sea, lo que nos quiere decir es que la presión siempre va a ser perpendicular a su contenedor o donde se encuentre. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí claramente podemos, y aquí lo muestra este ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen este tanque y ustedes hacen un hueco aquí, el agua ¿cómo va a salir? Va a salir perpendicular, ¿no? Aquí lo mismo, y aquí también, ¿no? Entonces, la presión siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí? Siempre forma 90 grados con la superficie. Y alguien dirá, pero auxiliar, ¿qué pasa si yo tengo una compuerta curva así?
¿Cómo va a ser la presión? Igual, la presión siempre va a ser perpendicular a dicha superficie. ¿Cuál es la presión en esa compuerta? Es perpendicular. Ya tú sabrás cómo hallar la horizontal y la vertical, pero siempre es perpendicular. ¿Sí? Entonces, a ver, el fluido ejerce fuerza en muchas direcciones. Intente sumergir una bola de hule en agua para ver que una fuerza ascendente actúa sobre el flotador. ¿Qué quiere decir eso? O sea, imagínense ustedes lo siguiente. O sea, dice, la presión ejerce presión en todas las direcciones. Si ustedes meten esta bola en el agua, ¿no? El fluido va a empezar a ejercer presión en toda la superficie de esa bola, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir esto? Si nos ponemos a explicar aquí, si ustedes agarran y meten esa bola, ¿no? Con su mano, el fluido, ¿qué va a hacer? Va a actuar así, ¿no? Va a ejercer presión sobre toda la superficie, ¿no? Y la presión va a ser perpendicular a dicha bola, ¿no? Al igual que este ejemplo, ¿no? Aquí se puede ver, miren, aquí la presión es perpendicular, ¿no? Entonces, yo les pregunto un concepto que a mí me hizo pensar. Me dijeron una vez, ¿la presión es un escalar o un vector, o es un vector? Escalar. Vector, pues. A ver, ¿qué es un vector? Tiene fuerza, tiene Ya, magnitud ya, y dirección, pues. dirección. Pero aquí estamos diciendo que el fluido ejerce fuerzas en muchas direcciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Miren, ahora les voy a, tal vez no se entendió muy bien, pero aquí les voy a explicar bien. Esto es el mar. Y a una cierta profundidad yo tengo un punto, solo un punto, ¿ya? A una cierta altura. Ahora, ¿cuál es la presión en este punto? Bueno, la presión por abajo, la presión por arriba, la presión por aquí, la presión por aquí, la presión por cualquier dirección, siempre va a ser la misma magnitud, pero para cualquier dirección, ¿no? Entonces, la presión no tiene dirección. ¿Y en qué dirección está esa presión? En todas las direcciones. Entonces, la presión es escalar, no es vectorial, ¿sí? Eso para conocimiento de ustedes. Ahí está, miren. La presión es una cantidad escalar, no es un vector. La presión en un punto de un fluido es la misma en todas las direcciones, ¿no? Lo mismo que les acabo de explicar. Si este es un punto a cualquier profundidad, la presión, todas son la misma, todas valen la misma cantidad en un punto, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto lo van a entender después. Esto es sencillo, pues, porque para hallar la presión, nosotros no vamos a ocupar fuerza sobre área, no estamos en Resi. Nosotros vamos a ocupar Rho GH, es la fórmula de esta materia, la clave para cualquier ejercicio, Rho GH, presión en cualquier punto. Y está en función de la altura, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que a cualquier profundidad la presión va a ser tanto. ¿En qué dirección? En todas las direcciones. Así, así, así. O sea, al final la presión en ese punto va a ser la misma, ¿no? Pero ustedes tienen que entender que esa presión está en todas las direcciones, ¿no? No sé si lo logran ver. Pero más o menos allá, si ya en compuertos, tal vez igual funciona mejor. Ya. Ahora, aquí vamos a reducir esta fórmula que les acabo de hacer, ROGH. Presión contra la profundidad en fluido. Presión es fuerza sobre área, ya lo dijimos, ¿no? Pero ahora, la fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Sobre el área. Ahora, la masa, ¿a qué es igual esta masa de aquí? Es igual a la densidad sobre el volumen. ¿A qué es igual al volumen? El volumen es igual al área sobre la profundidad, que es la altura, ¿no? Prácticamente estamos intentando deducir esto. Nosotros tenemos este cilindro, el mismo caso que el anterior, ¿no? Tenemos este cilindro de aquí. Ahí está. Ahora, ese cilindro que tiene una masa por su gravedad me va a dar, ¿qué cosa? Una fuerza, ¿no? Y ese cilindro está abajo en un área, ¿no? Entonces, ese es el área. Ahora, si yo reemplazo que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Por la gravedad, y el volumen es igual al área por la altura, ¿no? Ahí está.
el área con el área se me va a ir. ¿Y qué me va a quedar? Rho H, la presión del fluido. O sea que la presión en cualquier punto de un fluido es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad en el fluido. ¿Sí? Eso quiere decir que la presión a cualquier profundidad, o sea, imagínense a esta H, digamos que es 5 metros. Ahora yo quiero saber cuál es la presión aquí. Entonces, digamos que de aquí a aquí es 3 metros, ¿no? Entonces, la presión va a ser proporcional a qué, ¿no? A la densidad, obviamente. ¿Por qué? Porque no será la misma la presión en este punto que me genere el aceite a que me genere el mercurio, porque el uno tiene mayor densidad que el otro, ¿no? Y aquí nada está dividiendo la presión. Entonces, como la gravedad es constante aquí en la Tierra, no vamos a ir a Marte, lo único que va a variar va a ser la densidad y la altura. Bien, y si yo te especifico, en este recipiente tengo mercurio. La densidad de mercurio, ¿cuánto es? Es 13.600, ¿no? Entonces, a esta profundidad, que sería igual a 8 metros, ¿no? De profundidad, entonces yo reemplazo, ¿no? La densidad de mercurio, densidad relativa 13,6, por la gravedad 9,81, por la altura 8 metros, y tú ya vas a tener la presión, ¿no? Obviamente, como yo usé la densidad relativa, está por 10 a la 3, digamos, ¿no? El factor kilo. Por 10 a la 3 y el resultado que me salga, esa va a ser la presión. Entonces, la presión en cualquier punto de un fluido es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad de este, ¿sí? Fácil, ¿no? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Una pregunta, ¿esta sería la presión hidrostática? Esta sería la presión hidrostática. La presión del agua cuando está estática, ¿no? Hidroestática. Ok, gracias. Ya. La presión, por lo tanto, incrementa de forma lineal con la profundidad, sin que la forma del envase o tanque que lo contiene el fluido tenga ninguna influencia en ella. Esto les va a hacer volar la cabeza. Pero es cierto, ¿no? Ya, la fórmula ya la conocemos siempre, nunca se olviden de esta fórmula. El doctor es incojuda esta formulita porque ya después se puede llevar otro concepto de carga, ¿no? Y ahí ya ustedes un poco se confunden si no tienen claro esto. Pero ¿qué pasa? Aquí dice, miren, dice la presión, por lo tanto, incrementa de forma lineal, ok, con la profundidad. Pero esto es interesante, sin que la forma del envase o tanque que lo contiene al fluido tenga ninguna influencia en ello. Entonces aquí la gravedad es constante, ya lo dijimos. La densidad, una vez que te dicen, sácame la presión en este recipiente de aceite, entonces ya no tienes la densidad, ya se vuelve constante, ¿no? Porque ya es fijo, ya te lo dijeron, ya te dieron el dato. Entonces, dicha expresión indica que la presión manométrica en un punto X puede ser definido por medio de la altura vertical, ¿no? Entonces, la altura es la que va a variar. Ahora, pensé que estaba más adelante. Directamente aquí les voy a explicar el concepto de carga. Esto es una pregunta del examen del doctor, del examen oral, que después ya lo van a ver, pero entiéndanla, dice, la cual se denomina carga de una columna de un fluido con su respectiva densidad de masa dada. O sea que la presión se puede expresar como carga, siempre y cuando la densidad sea dada y el fluido sea idéntico. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar. Aquí hay un ejemplo, miren. Imagínense que nosotros aquí nosotros sacamos, en este punto, nosotros sacamos una presión de 100, ¿ya? Sus unidades son kilonewton sobre metro cuadrado o pascales, ¿no? Kilopascales. Aquí está la presión, ¿ya? Esta es la presión que nosotros sacamos hace rato. ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula de aquí, ¿no? Ahora, esta presión la expresaremos en términos de carga de agua. O sea, estamos diciendo que vamos a, a esta presión de aquí que acabamos de hallar, ahora la vamos a expresar en carga, ¿sí? En una carga. ¿Y qué es una carga? Ahorita van a entender. Si ustedes de esta ecuación de aquí despejan la altura,
que sería la presión sobre ρg, ¿no? Aquí está presión sobre ρg, y la reemplazan, que serían 100 kilopascales sobre la densidad del agua por la gravedad, les va a dar 10 metros de columna de agua, ¿no? Y 0,75 metros de columna de mercurio. En mercurio sale esta cantidad de aquí, y en agua sale esta cantidad de aquí, ¿no? Pero esto, ustedes, esto es carga, como les digo. ¿Y qué es carga? Vean muy bien las unidades, ahí está la respuesta. Y es metros, ¿no? Esto es metros de columna de agua, ¿no? Y aquí, metros de columna de mercurio, Hg, ¿no? Entonces, eh, aquí yo les podría explicar esto, tal vez no lo entiendan ahorita, pero esto el doctor preguntaba, por ejemplo, decía, ¿por qué esta presión de 100 kilonewton o kilopascales ya? Si yo quiero expresarla en carga, tengo que usar un tubo de 10 metros. Pero en cambio, si yo uso un fluido de mercurio para expresar esa presión, solo necesito 0,75 metros para expresar esa presión. Y todo está en función de la densidad, ¿no? A mayor densidad, menor altura, ¿no? Porque está dividiendo. Ahora, yo me imagino que no se llegó a entender bien eso, así que vamos a explicarlo mejor, ¿sí? Ya, ¿cómo lo explicamos? Ya. Nosotros teníamos una presión, ¿eh? Esta presión, digamos que, no sé si usar este ejemplo, pero no lo voy a usar. Vamos a usar, ya, vamos a usar una diapositiva nueva, ¿sí? Ya, aquí lo vamos a hacer. Ya, vamos a ver si se lo voy a entender, ¿sí? Digamos que a una cierta profundidad, a una cierta altura, no sé si quieren podemos trabajar con unidades o lo genérico, nos piden hallar la presión en un punto, ¿no? Ahora, nosotros vemos que la presión en ese punto va a ser igual a ρgh, ¿no? ρgh, muy bien. Y digamos, como hace rato, eso nos salió a 100 kilopascales, ¿no? Esa es la presión que teníamos. Ahora, esa presión, yo quiero que me la expreses en carga, ¿no? Ahora, la carga, sus unidades son metros de columna de agua, ¿no? Entonces, si solamente es hacer lo siguiente, ustedes agarran y despejan la altura y sería presión sobre ρg, ¿no? Y de seguro les va a salir de esta altura ¿no? La carga en este punto, en esta presión de 100 kilopascales, ¿cuál va a ser la carga? Seguro va a ser a esta altura de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es encima de prácticamente es hallar la altura, la cual me genera esa presión en ese punto, ¿no? Son los metros de columna de agua encima de ese punto para generarme esta presión de 100 kilopascales, ¿no? Pero aquí el problema radica en el siguiente, ¿no? Como hace rato vimos. Pero como yo sé que esto, al parecer, son 10 metros de columna de agua, a ver, hagámoslo, ¿no? Si hacemos 100 kilopascales por 10 a la 3 sobre la densidad de agua, que es 1000 por 9,81, nos sale 10 metros. 10 metros de columna de agua, o sea que esto es 10, ¿no? La carga son 10 metros. Pero yo es mucho, ¿no? 10 metros. Entonces, ¿qué se puede hacer? Muy bien. Nosotros vamos a expresar la carga
con otro fluido. ¿Con qué fluido? A ver, ¿cuál es el fluido más denso? Se preguntarán ustedes, ¿no? Porque si aumentamos la densidad, va a disminuir la carga, que es los metros de columna de ese fluido. Entonces nosotros decimos en mercurio. A ver, en mercurio veamos. Y si ponemos, ¿a qué será la carga para esta presión de 100 kilopascales? ¿No? Entonces la densidad del mercurio es 13.600 por 9,81, que es la gravedad. Y esto al parecer me da 0,75 metros de columna de qué? De mercurio, ¿no? O sea que yo voy a generar la misma presión aquí. ¿Qué presión? Esta de aquí, la misma presión de 100 kilopascales con esta carga, con esta altura de 0,75, porque el fluido es más denso, ¿no? Entonces al final la carga son los metros de columna de ese fluido en este caso para expresar una presión, ¿no? O sea que si la pregunta del doctor venía así, me acuerdo, decía, ¿cuál es, cuál, cómo se llama, a ver, cómo decía, a la, a la presión que se mide en unidades de longitud, ¿no? ¿Y en qué se mide la carga? En metros, ¿no? De columna de un fluido, pero son metros, y los metros son longitud, ¿no ves? Entonces ahí está la respuesta. Se llama carga. No, espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, sería bueno que me lo pregunten ahorita. La segunda parte, por favor, un poquito. Ya. Ahora vamos a cambiar de color, parece que no se ve muy bien. Este color, ya. Lo que tienen que entender, chicos, es lo siguiente. Nosotros ya entendimos esta expresión, ¿no? Ya lo entendieron. Pero solo entiendan que si yo les pido que me expresen esa presión en carga, no quiero que, o sea, ¿y qué es la carga? Carga solamente es una columna de un fluido, ¿no? O sea, cuánta columna, cuánta columna de fluido necesito para generar esta presión? Eso es carga, ¿no? Miren, la cual se denomina carga de una columna de fluido con su respectiva densidad de masa. O sea, que la presión se puede expresar como carga, siempre y cuando la densidad sea dada, ¿no? O sea, ya conocida. Entonces nosotros esta presión de 100 la estamos expresando la queremos expresar en términos de carga de agua, ¿no? Entonces solamente despejamos la altura y nos dice que para generar esa presión de 100 kilonewton, perdón, 100 kilopascales, tú necesitas una carga o una altura de 10 metros, nada más. Pero si yo quiero expresar la misma presión, ¿no? Con una columna de un fluido, ¿no? Con una altura, pero con una altura menor, con una columna menor, si yo uso una densidad como la del mercurio para expresar esa presión, voy a, voy a poder obtener una menor columna, en este caso 0,75 metros, ¿no? ¿Y esto por qué dijimos? ¿Por qué? Porque si de aquí nosotros despejamos la altura, que es la carga a la altura, presión sobre ρg, ¿no? Ahora, eso tienen que entender, todo lo que se encuentre abajo, si aumenta la densidad, la altura va a disminuir. A mayor densidad, menor altura, ¿no? Entonces, estamos ocupando un fluido de 13.600, que es la del mercurio en este caso. Por lo tanto, la carga se reduce a 0,75 metros, ¿no? ¿Para qué? Para saber, para ejercer esta presión de aquí, al final estamos diciendo que con estos 0,75 metros de aquí, estos 0,75 metros de mercurio, hagan de cuenta, yo voy a tener, ahora si ustedes, yo voy a tener una presión de 100 kilopascales. Eso es, ¿no? Si ustedes aplican de nuevo ρGH aquí, ρGH, pero ahora usan la del mercurio, la densidad del mercurio, les va a salir 100 kilopascales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo es poder expresar esta presión
en carga, ¿no? La estamos expresando en este concepto que acabamos de ver, llamado carga, ¿no? Que se mide en unidades de longitud. Eso sería. Ahora, si tienen más dudas respecto a esto, todo esto de aquí está explicado en el libro del doctor, ¿no? Ahí está explicado. Pero es básicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, ¿cuál es la carga o la cabeza de agua con la cual se llega a esta casa, ¿no? Son 30 metros de columna de agua. Ahora, aquí en Santa Cruz, esto lo van a ver en sanitaria, ¿no? Sabemos que hay tuberías, ¿no? Por las calles, tuberías. Ahora, hay una regla, una norma, no sé cómo llamarlo, que dice, si tú agarras, ¿no? Y digamos que saca una sección de esa tubería, ahí está, ya, ahí está, la tubería, ¿ya? Y si tú pinchas esa tubería, ¿no? Le haces un hueco, ese agua va a salir disparando, ¿no ve? Y la norma te dice, tiene que alcanzar 12 metros esa agua. O sea, tiene que venir con una presión de 12 metros, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso es carga. Te está diciendo que esa presión con la cual está el agua son 12 metros de columna de agua. Esa es la norma. Eso te dice la norma aquí en Santa Cruz. Si tú pinchas cualquier tubería en la calle, la presión con la cual tiene que estar son 12 metros de columna de agua. Entonces tú dices, pero yo no sé qué es 12, o sea, ¿cómo una presión de 12 metros de columna de agua? Fácil. Es como si ustedes agarraran y pincharan aquí y este agua se levantara hasta los 12 metros, ¿no? Hasta los 12 metros. Y esa es su carga. Y si ustedes quieren saber la presión en ese punto, aplican ROGH, porque ya tienen la carga que es H, ¿no? ¿Pueden verlo o no? ¿Se puede entender? Ya, eso sería. Ya, ahora, aquí al principio también les dije, ¿no? Que la presión no depende del recipiente que lo contiene, ¿no? Porque aquí ustedes no ven el área, no está en función del área. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la presión en este punto de aquí, en este punto de aquí o en este punto de aquí, siempre va a ser la misma, independientemente de este área de aquí, independientemente si el agua tiene que recorrer todo este camino para llegar aquí, ¿no? O independientemente si es así, rectito y pequeñito, ¿no? La presión siempre va a ser la misma en una misma dirección horizontal. Perdón por esa raya. En una misma dirección horizontal, ¿sí? Siempre va a ser la misma. Porque está en función de qué? De la altura, ¿no? No del área. El agua busca su propio nivel, lo que indica que la presión de un fluido es independiente del área y de la forma de su contenedor, ¿no? A cualquier profundidad, bajo la superficie del agua, la presión es la misma. Ya estamos terminando. Dice entonces propiedades de la presión del fluido. Como ya dijimos, ¿no? Genera una presión perpendicular a la superficie que está, ¿no? O sea, a la cual está en su contenedor, digamos, ¿no? Las fuerzas son perpendiculares, o sea, la presión siempre es perpendicular a la superficie, eso quiere decir. Y la presión es directamente proporcional a la profundidad y a la densidad, ¿sí? La presión de un fluido es la misma en todas las direcciones, es escalar, ¿no? Hasta las 9 vamos a pasar. Vamos. ¿Qué hora ya es? 8:40. Hasta que terminemos. Hasta que terminemos, ¿sí? Ya. Y aquí es un ejemplo sencillo. O sea, al final hay un buzo y te pide determinar la presión cuando este buzo se encuentra a 20 metros debajo del agua en un fluido de agua, ¿no? Que es 1000 kilogramos metro cúbico. Y ustedes aplican, ¿no? La fórmula que sería Rho G H, ¿no? Y les da 100 kilopascal. Esa es la presión. Ya. Este,
Ahora vamos a ver la ley de Pascal. No sé si alguien ya la conoce, seguramente de física. No, la vimos, ¿no? Así que a ver, la ley de Pascal. Una presión externa aplicada a un fluido encerrado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. Eso nos dice la ley de Pascal. Esta ley es sencilla, si la entendemos. A ver, nosotros dijimos que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? La presión es igual a la fuerza sobre área. Ahora, yo sé que se está aplicando una fuerza aquí sobre este área de aquí, ¿no? Sobre este área de aquí. Y sabemos muy bien por Pascal que la presión en una misma dirección es la misma, ¿ya? O sea que la presión en este punto de aquí y en este punto tiene que ser igual. Tiene que ser igual, igual que en el recipiente, ¿no ves? Ahora, ¿para qué se aplica la ley de Pascal? Si ustedes quieren levantar un auto, ustedes no van a poder porque el auto es bien pesado, ¿no? Entonces, los gatos hidráulicos usan la ley de Pascal. Y lo que hacen es, con una pequeña fuerza de entrada, ustedes pueden generar una grande fuerza de salida. Eso es Pascal, nada más. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Ya? In es entrada, out es salida. ¿Ya? Entiéndalo así. Presión de salida, out, entrada, in. Ahora, ustedes están aplicando una pequeñita fuerza, dijimos, ¿no? Sobre un determinado área. Digamos que vamos a expresar así, por la escala, digamos. Ahí está. ¿Y qué me están generando? Fuerza sobre área, una presión. Pongámosle un número, ¿no? Pongámosle 100 pascales. ¿Sí? Esa es la presión que se está generando. Ya. Ahora, yo voy a aumentar el área de salida. Voy a aumentar el área de salida. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, si ustedes entienden esto ahorita, ya no necesitan que les explique algo. Si yo, ahora, como yo sé que la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2, la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2, entonces aquí dijimos que era 100, ¿no? La pregunta aquí es, a la de salida, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser también 100 obligatoriamente. Pero observen ustedes que el área ha aumentado, es más grande ahora, ¿no? Y a mayor área, ¿qué va a pasar? Menor presión, va a disminuir la presión. Por lo tanto, ¿así qué tiene que pasar obligatoriamente? ¿Qué tiene que pasar para producir esa presión de 100 kilopascales? Porque esa es una ley. O sea, la presión en 1 es igual a la presión en 2, sí o sí. Pero ¿qué tiene que pasar y yo estoy aumentando el área de salida? Lo que tiene que pasar es que la fuerza también tiene que aumentar. La fuerza también tiene que aumentar. Para que esa fuerza por esa área me dé la misma presión, ¿no? Entonces ustedes con poquita fuerza van a poder generar una grande fuerza. Eso es Pascal, nada más. Entonces si aplicas una fuerza en A1, no se transmite la fuerza, sino la presión, ya que las moléculas pueden desplazarse ocupando todo el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión se está transmitiendo por todo este caminito así y así hasta llegar aquí. Eso se dice, ¿no? Aquí claramente un ejemplo, ya van a poder verlo. Dice, los pistones pequeño y grande de una prensa hidráulica tienen diámetros de 4 y 12 centímetros. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para levantar un peso de 400 newton con el pistón de salida? ¿No? Yo quiero levantar una fuerza de 4000 newton, ¿no? Y yo sé que este área es 12 y este área es 4, pero ¿qué fuerza necesito aplicar? Muy bien, tengo esta es la ecuación de Pascal, ¿no? Ahí está. Y yo quiero la fuerza de entrada, entonces la despejo, ¿no? Ahí está. Ahora, yo sé que el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Y el radio es igual al diámetro sobre 2.
porque a mí me dio el diámetro, ¿no? Por eso estamos haciendo bien. Entonces, el radio de aquí es 2 centímetros y el radio de aquí es 6 centímetros, ¿no? Ahí está. Ahora, reemplazando fuerza de salida 4000 por el área de entrada, que es 2 centímetros, pi por radio al cuadrado, el área sobre el área de salida, pi por radio al cuadrado, me da una fuerza de 444 newton, ¿no? Y ahí está la solución. O sea, yo para levantar 4000 newton tengo que aplicar una fuerza de 444 newton. Ahora, ¿qué pasaría? Para que ustedes se pongan a pensar, si yo no puedo aplicar esta fuerza. Imagínense que yo solamente puedo aplicar 44 newton. No puedo aplicar más. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y aquí ya es donde aparecen los problemas. Entonces, tienes que aumentar el área de salida, ¿no? Si tú aumentas el área de salida, porque aquí mira, si tú aumentas el área de salida, la haces más grande, la fuerza de entrada va a ir reduciéndose, va a ir haciéndose menor, ¿no? Hasta una fuerza que tú puedas hacer, digamos. Es por eso que ustedes para levantar su auto con el gato hacen poca fuerza, ¿no? Entonces, si ejerces fuerza en un área pequeña, se transmite se transmitirá la presión por el fluido. Si dicha presión se transmite a un área más grande, entonces la fuerza transmitida tiene que ser mayor para igualar la presión transmitida, ¿no? Entonces, al final, la ventaja mecánica ideal está aquí, área 2 sobre área 1, ¿no? Ahí está la ciencia, ¿no? Porque está en función de las áreas prácticamente. Y en resumen, esas son todas las fórmulas que vimos, ¿no? Densidad relativa, presión, y la ley de Pascal. Ya. Son las 8:48 de tiempo, así que vamos a hacer unos problemas, ¿sí? Esas son unas preguntas. A ver, dice, ¿qué tipo de fuerzas actúa sobre un cuerpo? Imagino que es una que lo autoriza. Son las fuerzas perpendiculares, las fuerzas normales, ¿no? Ya, estos problemas son bien sencillos, chicos. Eh, vamos vamos a analizarlo, ¿sí? ¿Alguna duda antes de empezar con los problemas, tal vez Pascal, no sé? Entonces la presión no varía solo la altura. ¿Dónde? ¿Cómo es tu pregunta? No digo que a mayor profundidad la presión no va a cambiar, va a ser la misma siempre. No, no, no. No dijimos nunca eso. A ver, mira, lo que dijimos fue lo contrario que tú dijiste. Por ejemplo, aquí. A ver, A mayor profundidad, mayor presión. a mayor profundidad, mayor presión. O sea, la presión es proporcional a la altura, a la profundidad, ¿no? Si tú tienes, o sea, si tú, es que, miren, prácticamente sería así. Digamos que esto es una profundidad bien, una profundidad. Ahora, si ustedes quieren saber la presión en este punto, ¿no? Entonces la presión va a ser esta. Este es su diagrama de presiones y aquí está la presión, igual a un número. Ahora, si ustedes quieren saber la presión en este punto, este diagrama es el diagrama triangular de presiones. Este va a ir aumentando, ¿no? Es así. Es por eso que su diagrama de presiones, eso ya lo vamos a ver en compuertas, ¿no? Y la presión va aumentando, va a ir aumentando en conforme a la profundidad. Mientras más profundo sea, mayor presión. Pero lo que dijimos es que la presión es la misma en todas las direcciones. O sea, en este punto de aquí, como la presión va a ser la misma en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección de aquí o en esta dirección de aquí. Eso dijimos. Es escalar. ¿Ya?
no tienen más dudas, vamos a empezar con los problemas. Aplicar las fórmulas aquí. Por ejemplo, dice, a ver, calcule la presión en el océano a una profundidad de 2000 metros, asumiendo que el agua es salada, ¿no? Y su densidad del agua es 1020 kilogramos metro cúbico, ¿no? Entonces, yo ya tengo la densidad, tengo la columna de fluido, y me pide la presión, ¿no? A esa altura de 2000 metros. Entonces yo aplico la fórmula, ¿no? ρGH, densidad 1020, gravedad 9,81 y altura 2000 metros cúbicos. Debido a que es incompresible, su densidad es constante, entonces decimos que la presión al final son, a ver, 20.000, ¿no? 20 millones 12.400 pascales. Esa es la presión. No, pero al final solamente es aplicar la fórmula ρGH. Así van a ver más problemitas. Dice, a ver, determinar la presión en Newton sobre metro cuadrado de las siguientes condiciones. A una profundidad de 6 metros por debajo de la superficie libre de un cuerpo de agua, ¿no? Y entonces, inciso A, me pide determinar a 6 metros por debajo del agua cuál es la presión, ¿no? Y aplicamos la fórmula ρGH. Y me pide determinar a una profundidad por debajo de 9 metros, ¿no? Pero ahora quiero que el aceite sea, ahora quiero que la densidad sea aceite, y la cual su densidad relativa es 0,75, me dice, ¿no? Entonces, aquí ya cambia, ¿no? Porque es me está dando la densidad relativa, ¿no? Gravedad y altura. Y la altura ahora también cambia, la densidad también. La altura son 9 metros. Entonces, yo tengo que hallar la densidad de la sustancia, ¿no? Y partimos de la fórmula. La densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Eso dijimos, ¿no? Pero yo, para aplicar esta fórmula de aquí, yo necesito la densidad de la sustancia. Entonces, ¿qué hago? La densidad relativa por 1000, ¿no? Despejo esto. Y me da 750. Y eso es lo que está aquí. 750 kilogramos metro cúbico por la gravedad por 9 metros, que es la altura, ¿no? Y al final me da la presión. Ahora, aquí este es el problema que vimos hace rato. Esto es carga. ¿Qué quiere decir esto? Le dice, ¿qué profundidad de aceite de densidad relativa de 0,8, perdón, de 0,8 producirá una presión de 120 kilonewton metro cuadrado, ¿no? O 120 pascales. ¿Cuál será la correspondiente profundidad de agua? ¿No? Me pide lo siguiente. Este problema dice, yo tengo esta presión de aquí, ¿ya? Yo tengo una presión de 120 kilopascales. Ahora yo quiero saber qué profundidad de aceite me va a producir esta presión y qué profundidad de agua me va a producir esta presión. ¿Cómo lo hago? Tengo que hallar la carga. Entonces lo único que tengo que hacer es de la fórmula que nosotros ya conocemos, ¿no? Tengo que despejar la altura. Entonces aquí está. La altura de aceite va a ser igual a la presión sobre ρg, ¿no? Y yo la presión ya la conozco, 12.000 kilopascales. La densidad del aceite me dice que es 0,8 su densidad relativa, lo multiplico por 100, por 1000, me da 800, por la gravedad 9,81, entonces al parecer necesito 15,291 metros de aceite, ¿no? Esa es la profundidad, la columna o la carga, ¿no? También se puede llamar así, para yo producir esta presión, ¿no? O sea que yo necesito esta altura de 15,2 para producir una presión igual a 120 kilopascales con un fluido de densidad, con un fluido aceite, ¿no? Con ese fluido, con esa carga, yo voy a poder producir esa presión. Pero me dice, ¿cuál será la correspondiente profundidad ahora, pero en agua? Entonces hago lo mismo, ¿no? La misma fórmula, pero en vez de la densidad del aceite, voy a usar la densidad del agua, ¿no? Entonces, la misma presión
porque yo para la misma presión quiero saber la carga, la densidad cambia, 1000 por la gravedad, y me da 12,23, ¿no? Entonces, necesito menor profundidad, ¿no? En menor profundidad en el fluido con agua, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que en agua yo necesitaré solamente esto de aquí, esta altura de 12 metros, ¿no? Para producir la misma presión de 100 kilopascales, ¿no? Ahora, yo les pregunto, a ver, en mercurio, ¿cuánto creen que es? A ver, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. Sería lo mismo todo esto, pero aquí solamente tenemos que reemplazar 13.600, ¿no? A ver, hagámoslo. La calculadora me ayuda. Me sale que la altura en mercurio es 0,89, ¿no? 0,9 metros. Eso es lo curioso. O sea que para producir la misma presión, yo necesito solamente esta altura en mercurio, 0,9 metros, para producir la misma presión de, de 120 kilopascales. ¿Por qué? Se preguntarán. Lo mismo que dijimos hace rato, ¿no? A mayor densidad, menor columna de agua, ¿no? Y vean que está aumentando 13 veces la densidad, ¿no? 13.600. Es por eso, ¿sí? Aquí se entiende bien, ¿no? El concepto de carga. ¿Tienen alguna duda aquí? No, no. Ya. Aquí, a ver, dice, ¿cuál será la presión en kilopascales si la carga equivalente medida es de 400 milímetros y me da líquidos, ¿no? Me da diferentes densidades. Pero ahora el problema se volteó, porque me dicen, ¿cuál va a ser la presión, ¿no? Con una carga de 400 milímetros, me dicen, ¿no? Ya no vamos a ir de presión a carga, sino de carga a presión. Entonces, esto se hace mucho más sencillo. La carga de nosotros dijimos que era H, ¿no? Y aquí la carga son 400 milímetros, llevándola a metros se hace 0,400 metros. Bien, ¿no? Ahora, intentemos expresar esa carga en, en mercurio, ¿no? Eso es el inciso a mercurio. Densidad relativa 13,6. Entonces decimos Rho H, entonces la presión es 53 kilopascales, ¿no? 53 kilopascales. Pero ahora, si nosotros agarramos agua, ¿no? O sea, para la misma profundidad, pero ahora con agua, entonces la presión aumentará o disminuirá. Va a disminuir. Miren, disminuye 3,16, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Porque aquí en el mercurio la densidad es mayor, por lo tanto la presión también va a ser mayor. Pero en agua la densidad es menor, ¿no? Por lo tanto la presión también va a ser menor. Y eso se puede ver, ¿no? Aquí es 50 y aquí es 3, ¿no? Ahora, el siguiente es en aceite, ¿no? Y sale 3,92 la presión. Perdón. A ver, ABC. Este de aquí era en agua y este de aquí es en aceite, ¿no? Sale menor. No, aquí está su densidad del agua es 1000 y la densidad aquí del aceite es 7,9. Ahora, aquí me dice, ojo, me dice, su peso específico del aceite es 7,9 kilonewton metro cúbico. Ahora, nosotros ya entendimos que a ver, aquí, la presión es densidad
gravedad, altura. ¿Pero qué es el peso específico? El peso específico es esto, ¿sí? Es densidad por gravedad. Ese es el peso específico. ¿No? Aquí está. Presión es igual a peso específico por altura, que sería lo mismo que rho H. Y es por eso que directamente se aplica 7,9. Y ahora me reducen más todavía la densidad. Miren. La densidad del fluido ahora es 520, ¿no? Entonces la presión va a ir disminuyendo 2,040, ¿no? Porque la densidad va a ir disminuyendo, fue disminuyendo desde 13,6, en este caso de 13.600 hasta 520, ¿no? Entonces este problema claramente nos muestra que para una misma profundidad, ¿no? Para una misma profundidad de, vamos a trabajar en metros, de 0,4 metros, ¿no? Para una misma profundidad, la presión va a ir cambiando en función del fluido, porque nosotros vemos que la presión es proporcional a qué, a la densidad, y a la altura, ¿no? Pero la altura es constante. Pero ¿qué fue cambiando? ¿O qué fue disminuyendo? La densidad fue disminuyendo cada vez más, ¿no? Por lo tanto, la presión fue disminuyendo también, ¿no? Porque es proporcional. Eso nos muestra este problema de aquí. Ahora, aquí hay un problema de un cilindro, ¿no? Donde nos dice un tanque cerrado contiene 0,5 metros de mercurio, ¿no? Aquí abajo, 0,5 metros de mercurio. Me dice 2 metros de agua, ¿no? 2 metros de agua. 3 metros de aceite, 3 metros de aceite. La densidad del aceite es 600 kilogramos metro cúbico. Y existe un espacio de aire por encima del aceite, ¿no? Aquí está, esto es aire. Esto es aire. Ahora, si la presión manométrica en el fondo del tanque es de 200 kilonewton metro cuadrado, ¿cuál es la presión del aire en la parte superior del tanque? ¿No? O sea, ¿cuál es? Entonces, me está pidiendo cuál es la presión aquí del aire. Y aquí abajo yo tengo esta presión. Ya me dieron la presión en el fondo, ¿no? Obviamente, al principio me dijo que es un tanque cerrado, ¿no? Tanque cerrado. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer este problema? ¿Cómo podemos planteárnoslo? Ya no podemos ir de arriba para abajo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos, vamos a agarrar y vamos a ir desde el fondo hacia arriba. Pero algunos no lo van a entender, así que vamos a hacerlo por paso, ¿sí? Hagamos de cuenta que no tenemos esta presión de aquí, ¿ya? No la tenemos. Y queremos hallarla, digamos, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. A ver, vamos a decir, a esto lo vamos a llamar 1, a esto de aquí lo vamos a llamar 2, a esto de aquí lo vamos a llamar 3, y a este de aquí lo vamos a llamar 4, ¿ya? Entonces decimos, la presión en 4, que sería el fondo, va a ser igual a la presión en 1 más la presión en 2 más la presión en 3, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual la presión? Vamos a hacerlo con fórmula, ¿ya? Ya, entonces, la presión en 4 será igual a qué? La presión en 1 ¿a qué va a ser igual? A la presión del aire, ¿no? Porque sabemos muy bien que la presión en este punto de arriba, en cualquier punto, es la misma que en este punto de aquí, ¿no? Más ρGH, que sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura, que sería 3 metros, ¿no? Más la densidad del agua por la gravedad por la altura, que sería 2 metros, más
la densidad del mercurio, Hg, por la gravedad, por la altura, que sería 0,5 metros, ¿no? Y si ustedes de aquí me despejan, porque, a ver, porque yo ya tengo la presión en 4, ¿no? Que es 200 kilopascales, ¿no? Esa es la presión. Entonces yo ya tengo esto, tengo todo esto, y tengo esto. Entonces, ¿a qué es igual esto? Y eso fue lo que hizo este problema, despejó presión en aire, donde la presión en aire va a ser igual a la presión en el fondo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay un problema en este ejercicio. Le fue sumando todas las presiones, ¿no? Pero si ustedes despejan presión en aire, esto va a pasar al otro lado con signo negativo, ¿no? Entonces aquí sería menos, y sería menos, y sería aquí menos. Y tiene sentido, ¿no? Porque si aquí en 200, cada vez que vayamos subiendo, la presión va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo porque a menor altura, menor presión. ¿Sí, pero no? ¿No? No sé, aquí será, y aquí, entonces este problema, este ejercicio está mal, ¿no? Yo siempre les he preguntado al chico, ¿qué está mal en este problema? Y es eso, ¿no? Aquí la presión tiene que salir mucho menor que la de abajo. ¿Se llegó a entender, chicos? Sí, sí, se entendió. Ya. Ya, este es un problema de la prensa hidráulica, y ya es el último, ¿sí? Así que este más y nos vamos. Dice, una prensa hidráulica tiene una relación entre los dos pistones de 8-1, ¿no? Entre este pistón y este hay una relación de 8-1, o sea que el área es 8 veces mayor que el otro. Eso quiere decir. El diámetro del pistón más grande es de 600 milímetros y se requiere soportar un peso de 3.500 kilogramos. ¿Sí? Vamos a ir anotándolos aquí ya. Me dice que este diámetro, el diámetro más grande, es de 600. Y me dice que la fuerza aquí es de 3.500. Ahora, la prensa es llenada con un líquido hidráulico de densidad relativa de 0,8. ¿Ya? Aquí está, densidad relativa 0,8. Me pide calcular la fuerza requerida en el pistón más pequeño en las siguientes condiciones. Inciso A. Cuando los dos pistones están nivelados, como se puede ver en este caso, ¿no? Este pistón está en la misma dirección que este. Entonces, y en el inciso B, cuando el pistón más pequeño está a 2,6 por debajo del pistón más grande, ¿no? Aquí. ¿Qué me pide hallar? La fuerza, ¿no? Esa es la incógnita. ¿Cuál es la fuerza? Me dicen, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya. Entonces nosotros, el inciso A está fácil, ¿no? A ver, empecemos a resolver. Decimos, tenemos el diámetro grande, lo vamos a expresar con esta D mayúscula. Tenemos el peso 1, o sea que es 3.500, ¿no? La densidad relativa del fluido. Ahora, tenemos el diámetro 2. Yo les pregunto, ¿tenemos este diámetro? Sí. ¿Cuánto es? Es 8 veces menor que el diámetro mayor. Es 1/8 del diámetro grande, ¿no? Bien. Y con esa relación que nos dio de 1/8, vamos a poder hallar la fuerza en 2, que es nuestra incógnita. Entonces, decimos, relación entre los pistones. 8 veces A2 va a ser igual al área 1, al área grande. Entonces, esto no es nada más que decir, área 2 sobre área 1 es igual a 1/8, ¿no? Ahora, nosotros tenemos 3.500
kilogramos. Y dijimos que esto es masa, ¿no? Tenemos que multiplicarlo por la gravedad para llevarlo a Newton, ¿no? Y ahí está. Newton, fuerza. ¿No? Ya tenemos la fuerza en este punto de aquí. Es 34.300. Ya. Ahora, lo siguiente, perdón. Esto es para arriba. Bueno, sería el mismo, pero no pasa nada. Ya. Entonces, el siguiente concepto que vimos era lo siguiente. En este punto y en este punto, la presión tiene que ser la misma. Presión en 1 tiene que ser igual a presión en el punto 2. Presión en 1 es fuerza sobre área 1 y presión en 2 es fuerza sobre área 2. Ya, a este de aquí lo llamamos 2 y a esto lo llamamos 1. Ahora, a nosotros nos interesa saber la fuerza 2. Por lo tanto, este cuatecito va a ir a multiplicar aquí. Está dividiendo, pues a multiplicar y aquí está, ¿no? Área 2 sobre área 1. ¿A qué es igual área 2 sobre área 1? Es 1 sobre 8. Ahí está. 1 sobre 8. Por la fuerza 1. 34.300. ¿No? Entonces decimos lo siguiente. Para poder levantar una fuerza o una masa de 3.500, necesitamos una fuerza de 4.287 newton. Esa sería la respuesta, ¿no? Ahí está. Ahora, este problema se resolvió fácil, pero aquí ya se dificulta un poco más. En el siguiente problema nos dice que el pistón más pequeño está a 2,6 metros por debajo del pistón más grande. Entonces, aquí ya vamos a aplicar los conceptos de presión, ¿no? Porque la presión en este punto de aquí, llamémosle, le llamamos 2, la presión en 2 tiene que ser igual a la presión en 1. Pero la presión en 1, ¿a qué es igual? ¿No? Ese es el problema. Aquí, miren, aquí la presión en 2 tiene que ser igual a la presión en 1. Pero la presión en 1 es igual a fuerza 2 sobre área, a fuerza 1 sobre área 1, ¿no? Que es fuerza 1 sobre este área 1, más ρ GH, que es la presión que de la columna del fluido encima de este punto, ¿no? Que sería ρ GH, densidad del aceite, gravedad, altura. ¿No? Eso es lo que cambia. Entonces, ahora, si yo quiero saber la fuerza 2, este cuatecito tiene que pasar a multiplicar aquí, ¿no? Por lo tanto, abrimos paréntesis y lo mandamos a multiplicar. Y ahí está, lo multiplico. Área 2, fuerza 1, área 1, más área 2 por todo esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí ya necesitamos conocer sí o sí el área 2. Ya no podemos, aquí sí podemos trabajar con la relación 1 sobre 8, ¿no? Aquí está 1 sobre 8. Pero aquí, para multiplicar a esto, necesitamos saber cuánto es el área del pistón más grande, ¿no? Entonces hay que hallarlo. ¿Y cómo lo hallamos? Bueno, encontrando el diámetro. Si nosotros sabemos que el área 2 sobre el área 1 es igual a 1 sobre 8, y sabemos nosotros que el área de un cuadradito, perdón, de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Aquí está. Entonces decimos, el área 2, o sea, el área menor, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, sobre el área mayor, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí que se nos va el 4 con el 4 y se nos va el pi con el pi, ¿no? Al final, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el diámetro cuadrado sobre el diámetro mayor cuadrado. Todo esto igual a 1 sobre 8. Ahora, si yo paso a lo que está dividiendo a multiplicar, me va a quedar d cuadrado sobre 8, ¿no? D cuadrado sobre 8. Y ahora, que está aquí, ¿no? D cuadrado sobre 8. Y si yo paso el cuadrado al otro lado, pasa como raíz, ¿no? Y ahí está. La raíz cuadrada de d cuadrado, y d cuadrado dijimos que era 600. ¿600 qué? Milímetros, que sería 0,6 metros, ¿no? Al cuadrado sobre 8, y al final tenemos el diámetro menor de 0,212.
Entonces, eso es lo que vale este diámetro de aquí. 0,212. Ahora, si ya tenemos ese diámetro, lo reemplazamos, ¿no? El área 2, aquí, este va a ser igual a 0,212 al cuadrado sobre 4 por todo esto de aquí, rho GH, me da 20.404. No, esa es la presión de esta columna. De esta altura, la presión es esta, ¿no? Y al final yo puedo hallar la fuerza 2, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue, lo único que cambió con el problema anterior fue que tuvimos que aplicar rho GH, ¿no? Para saber la presión de esta columna de fluido por encima de este punto 1. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Ya hemos terminado el tema 2. ¿Tienen alguna duda al respecto, tal vez? No, todavía. Todavía no, sí. Cuando lo practiquemos, ahí salen las dudas. Muy bien. Ya, vamos, esperemos que haya grabado bien, así que si todo salió bien, yo se los voy a subir a Slack con esta clase, ¿sí? Muchas gracias, Uzi. Listo. Ya. Ya, eso sería todo, chicos, cuídense. Si no tienen dudas, nos vemos la siguiente. Listo, hasta luego.